Hola, buenas tardes. Soy Miguel Carcasona. Desde la Biblioteca de Aragón me piden una pequeña colaboración para celebrar su día. El primer recuerdo que tengo de una biblioteca se asocia a la casita de Blancanieves, un pequeño edificio ubicado en el Parque de Huesca, donde los niños teníamos acceso a libros, cuentos, etcétera. Para quienes proveníamos del mundo rural en los años 70, donde los libros eran un objeto, vamos a decir, poco difundido, la casita de Blancanieves era el paraíso, ¿no? Una ventana que nos abría los ojos, nos desarrollaba la imaginación, nos permitía disfrutar de ese objeto que casi era, no voy a decir de lujo, pero sí algo extraño, ¿no?, a la vida cotidiana. La labor que realizaba la casita de Blancanieves es la labor de una biblioteca: dinamizar la sociedad, entretener, formar, en fin, en definitiva, poner al acceso de todo el mundo eso que llamamos cultura, que no se limita a los libros, también incluye la música, las películas, todo el mundo cultural que nos permite vivir. Yo siempre digo que el trabajo, lo que nos conocemos como trabajo, nos permite sobrevivir, y la cultura, como otras facetas, es lo que realmente nos permite vivir, disfrutar de la vida. He tenido la suerte de trabajar unos años en la Biblioteca de Aragón y por lo tanto además conocer también este mundo desde dentro, ¿no? De ahí mi reconocimiento a todos los que lo mantienen, ¿no?, le permiten sobrevivir. En las bibliotecas podéis encontrar mis libros, entre ellos el último, titulado Aníbal, publicado por la editorial Pregunta el año pasado. Narra la vida del general cartaginés que puso en jaque a Roma hace 2000 años, con un tono un tanto poético y pretendiendo al menos entrar en la psicología del personaje. Bueno, nada más. Feliz día de las bibliotecas, feliz día para los usuarios y para sus trabajadores. Disfrutad de ellas y un abrazo para todos.